Que Dios los bendiga. Ahí estamos esperando, tenemos dos hermanas, una que viene por primera vez, están ahí en camino. Vamos a ver si llegan a sumarse aquí a nuestra comunión. Y vamos a entrar en la palabra de Dios. Quiero animarles a que busquen ahí en sus Biblias en Levítico el capítulo 11. Voy a estar desarrollando bastante más un tema que presenté hace 2 jueves y ahora vamos a entrar más profundo en la palabra de Dios. En Levítico entonces el capítulo 11 y vamos a poner ahí nuestra atención en el versículo 29. ¿Ya lo han encontrado, hermano? Levítico el capítulo 11, entonces dice la palabra de Dios, verso 29, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. El último de esta lista aquí es de quien nos vamos a ocupar. Y ese va a ser nuestro mensaje de hoy, el camaleón o la lealtad a Dios. Todo este capítulo está Dios dando una cantidad de leyes acerca de animales que son puros e impuros, sobre los que se podían comer y cuáles no. Y Dios utiliza aquí la palabra abominación. Por ejemplo, en el versículo 12 dice, y lo tendréis en abominación. Esa palabra significa rechazo, significa una condena con energía. En otras palabras, Dios está diciendo, no tienen que saber nada ni tener nada que ver con estos clases de animales. El camaleón es considerado como un reptil. A veces lo definen con un término muy raro, pero yo lo simplifico. En un reptil hay diferentes variedades de camaleones. El tamaño de ellos es de unos 25 a 30 centímetros. Y de esta es el animal que Dios dice no se puede comer. Dios dice que es impuro, Dios dice que es inmundo, Dios dice que participar de una comida con ese animal es abominación. Ahora, el camaleón aquí nos hace reflexionar a nosotros porque tiene mucho que ver con la vida de un cristiano. El camaleón viene a ser como la figura de una clase de cristiano que no está andando bien con Dios. Alguien que no está bien con Dios no anda en santidad, es impuro, tiene una conducta inmunda. Alguien que no está bien con Dios es una persona que Dios vomita de su boca porque no es frío, no es caliente, es una persona tibia. De modo que el camaleón encaja con la figura de una buena cantidad de cristianos. El mundo lo que más dice sobre el camaleón es que cambia de colores según la ocasión. Y hasta hay canciones al respecto en el mundo sobre eso. Porque el camaleón lo que hace es adaptarse al ambiente donde vive. Se camufla de tal manera que no se puede distinguir que él está ahí. Es lo mismo que sucede con la conducta de muchos cristianos que se meten en diferentes comunidades del mundo, dentro de grupos de personas, pero no se distingue que son cristianos. Son como la mayoría, no hacen la diferencia. Y eso tiene que ver también con la conducta de un camaleón. El camaleón tiene la habilidad de cambiar sus colores para huir de sus depredadores. Cuando se siente amenazado, cuando se siente en riesgo, entonces él cambia sus colores para huir de los depredadores. Lo mismo hacen los cristianos. Para no sentirse perseguidos, para no ver sus vidas bajo amenaza, prefieren ser como la mayoría del mundo.
no se diferencian, no se distinguen como cristianos, no tienen conductas de cristianos. Se los puede ver que visten como el mundo, hablan como el mundo, se conducen como el mundo, tienen los mismos hábitos del mundo. El camaleón y una buena parte del cristianismo se parecen en gran manera. Dios dice entonces: y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. El camaleón y la mundanalidad. El cristiano que se adapta al estilo de vida del mundo y lo hace con la finalidad de obtener beneficios, de obtener alguna ventaja en el terreno que se mueve. Él prefiere esconder que es cristiano, que no lo detecten como tal, porque trata de sacar ventaja, trata de sacar provecho, trata de conseguir posiciones mejores. Hace ya unos cuantos años, casi 20, yo recuerdo uno de los jovencitos de 20 años, y él vino a hablar conmigo en una ciudad del norte de Argentina, Humahuaca, y él vino porque tenía ahí una lucha interior. Era un muy buen jugador de fútbol el chico, y resulta que él venía jugando un tiempo en un equipo hasta el día que él se puso a hablar del evangelio con otras personas. El director técnico le escuchó hablar acerca de Cristo y nunca más lo puso en el equipo. Y hay veces que algunos hermanos, para ganar posiciones, para mantener algunos lugares, prefieren mantener en secreto su cristianismo. Y algunos, cuando tienen esa valentía de identificarse como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, corren este riesgo. Lo hacen a un lado, en un equipo de fútbol, en el trabajo, en el grupo familiar, pues por todos lados. Hay muchos cristianos que son expertos en camuflarse. Eso, cuando hablamos del camuflaje, estamos hablando de tomar, hermanos, la forma del lugar para pasar desapercibido. ¿Cuánta gente sabe si somos cristianos o no? ¿Cuánta gente de las que nos conoce a nosotros ignoran por completo que somos hijos de Dios? Porque vivimos nosotros camuflados. Quiero que busque un momento ahora en Romanos el capítulo 12. Si puede buscar allí, por favor, Romanos el capítulo 12. Y al llegar allí vamos a poner la atención en el versículo 2. Pablo viene hablando de presentar el cuerpo en sacrificio vivo, viene animando a los cristianos de Roma y a nosotros a tener una vida consagrada a Dios, una vida que esté en el altar de Dios. Pero seguidamente a ese pasaje dice Romanos el capítulo 12 y el versículo 2 lo siguiente. Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo es igual a mundo. No se conforme a este mundo. En otras palabras, y de acuerdo al tema que venimos desarrollando, dice Dios: no tomen la forma del camaleón. No tengan la conducta del camaleón. Cuando nosotros estudiamos este pasaje de Romanos 12:2, no conformar a este siglo, lo que significa la palabra conformarse es no tomar la forma. Una traducción sería: no permitas que el mundo te ponga en su molde. Cualquiera sea la circunstancia, tú compórtate como cristiano, identifícate como cristiano. No importa que la gran mayoría de los que los rodean sean paganos, sean mundanos, usted siga manteniendo una conducta cristiana. Es lo que dice acá: no se conforme a este siglo, no tome la forma de este mundo. Cuando usted pone la palabra conformar en el idioma griego, es la palabra metamorfo. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. La palabra griega en este texto es la palabra metamorfo.
Nosotros tomamos para la lengua castellana esa traducción como metamorfosis. Es algo que ya nos enseñan desde el colegio primario, la metamorfosis. Por ejemplo, cuando un gusano sigue en su proceso y se transforma en una mariposa. Un gusano, hermanos, sigue su proceso y se transforma en una mariposa. Un renacuajo sigue su proceso y se transforma en una rana, en un sapo. De eso se trata la metamorfosis. Ahora, la Biblia nos está diciendo, pero usted siempre sea cristiano. No tome otras formas. Usted manténgase como cristiano, viva como cristiano, compórtese como cristiano. No pierda la figura de cristiano. Ese distintivo tiene que mantenerlo siempre en alto, como un estandarte, como una bandera. Siempre sea de Cristo, en todo lugar demuestre que es de Cristo. No os conforméis a este siglo, no tome la forma del mundo. En mi barrio y en el suyo dicen, más claro, échele agua, ¿verdad? Pues así nos habla la palabra de Dios. Los cristianos que se comportan como camaleones, a veces se vuelven agentes del diablo. Usted lo ve y parece que fuera un hijo de Dios. A veces usted ve gente, aún predicadores, dice, este debe ser un importante hijo de Dios, un varón de Dios. Pero no es más que un camaleón. Es un agente del diablo disfrazado que llegó a ocupar el lugar en los púlpitos y luego, respaldado por publicidades mundanas y poderes económicos, llegó a hacerse de un nombre, pero no es más que un camaleón infiltrado, no es más que un agente de Satanás. La Biblia advierte seriamente de esto, si puede ver en 2 de Corintios capítulo 11. Vamos a ir hasta ahí. Después, si ya está en Romanos, más adelante, 1 Corintios, después 2 de Corintios, y en el capítulo 11, versículo 13, 2 de Corintios, el capítulo 11, y versículo 13. Así nos dice la palabra de Dios. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 3 veces apareció en esta porción la palabra disfrazan. El disfraz que se utiliza esconde a la persona real. El disfraz no es la imagen correcta. El disfraz siempre tapa algo. Aquí los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, los ministros de Satanás, ganan terreno porque están disfrazados. Se meten en las iglesias, llegan a los púlpitos y con sus falsas doctrinas inyectan veneno espiritual en las venas de las iglesias. Y así es que hay muchas congregaciones contaminadas por doctrina falsa. La mundanalidad, el humanismo ha ganado lugar en los púlpitos. La Biblia ha sido casi desplazada. La mayoría de los predicadores no utilizan sus Biblias. Y la mayoría de los predicadores que hablan algo acerca de Dios ya no tienen este libro, tienen una computadora o le leen desde un celular. Un celular donde se puede notar las huellas dactilares del diablo. Todo el mundo que se mueve ahí. Y ellos piensan que han dado un avance hacia el progreso, hacia el modernismo, teniendo celulares y computadoras en los púlpitos. Pero la Biblia, la palabra en griego Biblia significa el libro. No es un celular, no es una computadora, es el libro de Dios. Es la palabra eterna, es la verdad indestructible. Yo no quiero tener otra cosa en el púlpito que no sea la Biblia, la palabra de Dios. Cuando yo digo que soy un predicador del Evangelio, no soy un predicador del celular y de la computadora, de la palabra de Dios. Y eso sucede ante los ojos de la multitud, pero la gente no reacciona. Porque el diablo
con sus falsos apóstoles, sus falsos obreros, sus ministros disfrazados, ya han anestesiado a la iglesia con veneno del infierno. Pues eso es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Y como eso se impone como moda, la mayoría de los hombres que son buenos se quedan en silencio. Y decía un viejo predicador que el principal dolor está en que los hombres buenos se callen frente al error. Los hombres buenos tienen que levantarse, ponerse de pie y combatir el error y defender la pureza y defender la santidad y defender la palabra de Dios. Está haciendo falta de un coraje santo. Ahora escuchemos a nuestro Señor Jesús. Vea un momento Mateo capítulo 7. Evangelio de Mateo, el capítulo 7. Y una vez llegado ahí, vamos a poner nuestra atención en el versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Pues así dice la palabra de Dios por labios de nuestro Señor Jesucristo. Dice Él: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, otra vez, hermanos, la palabra aquí nos habla de gente vestida de oveja, pero son lobos rapaces. Gente que sabe usar el disfraz, pero hermanos, si hasta en el mismo cristianismo se comportan como camaleones, cristianos que se adaptan al mundo, cristianos que toman la forma de la mundanalidad, cristianos que viven en la carne, son los cristianos camaleones. Es lo mismo que hacen los hijos del diablo, los falsos profetas, los lobos rapaces. No hay diferencia entre uno y otros. Hay algo, hermanos, como muchos de los predicadores que tuvieron años y algunos hasta décadas militando en la fe, andando con firmeza en el camino del Señor, luego con el paso de los años han negociado la doctrina, han pisoteado la doctrina, han humillado la doctrina y se metieron en grupos interdenominacionales, las modernas Babel, gente que anda en un estado de confusión, iglesias que ni saben ni lo que creen. Todo les viene bien a esos grupos, menos un buen sermón de la palabra de Dios. Ahí ya se molestan. Hermanos, esos grupos que son liberales en cuanto a la doctrina, porque son gente que se prestan al mundo y han transformado la iglesia llena de mundanalidad. Antes los cristianos iban al mundo a predicar el evangelio. Hoy el mundo ya se instaló en la iglesia y está cómodamente en la iglesia. ¿Sabe qué, hermanos? Los ecuménicos, la misma religión católica, esa palabra ecuménico habla de un gobierno mundial, y la misma religión católica abrió su paraguas y está agrupando allí las sectas y las religiones, todos bajo su control, porque todo eso, movimiento ecuménico, va a ser entregado después al anticristo. Y usted va a encontrar predicadores como el argentino ese Dante Gebel, que dice, del Papa, yo no sé bien, dice, así dice él, yo no sé bien, pero ese hombre tiene algo de Dios. Bueno, cuando lo encuentre que me lo diga, porque quiero saber qué tiene de Dios. Quiero saber qué es lo que tienen de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Y así hay cantidad de gente. Ayer me llegó una invitación. Le comentaba aquí a uno de los hermanos, voy a abrir esta tarde a ver qué es, pero es un movimiento internacional y parece que se combinaron porque me mandaron esa invitación. Salí con el hermano Omar ayer y cuando regreso, entro a mi casa y me suena el celular y me dice, le estamos llamando de la iglesia tal porque tenemos una reunión con 70 pastores y queremos que usted venga. Y me empezó... Y yo le digo, discúlpeme, recién estoy llegando de la calle, dígame de dónde es, dígame la dirección. Bueno, me dio el apellido de un pastor coreano. No me di cuenta en el momento quién era. Pues a la noche me enviaron mensajes y esta mañana no sé cuántos llamados y mensajes me hicieron. Toda una ensalada teológica. Este cree de una forma, aquel de otra, pero se juntan todos allí en una comunión. ¿Y quién la preside? ¿Y quién la dirige? No es la palabra de Dios.
Pues ahora a la tarde me llamaron de otro grupo. Dice, queremos llegar a la colectividad boliviana por medio de un grupo internacional y no sé qué más. Y ahora ni bien, antes de salir, me llega otro tercer mensaje. Así que el diablo está usando los ecumenistas para atraparme de algún modo. Todo lo tengo acá en el teléfono. Un tercero me pone buenas tardes y ahí entro a ver y decía en inglés ahí misión mundial, no sé qué cosa. Ni siquiera el buenas tardes les contesté. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Que siempre el diablo está trabajando para atraer a los que predican la palabra de Dios bajo la bandera del ecumenismo. Allí donde todo eso es una ensalada, donde todo va a estar bajo el control de Roma, donde todo en definitiva va a estar bajo el control del anticristo. Y los hijos de Dios no tenemos que hacer nada en ese sistema, no tenemos que formar parte de este sistema. Nosotros tenemos que ser militantes en la Biblia, militantes en la fe, militantes en el camino del Señor, militantes que toman la cruz de Cristo y le siguen cada día. Nosotros, hermanos, no estamos aquí para vivir y morir por religiones. Nosotros estamos para vivir por el Cristo eterno, por el Cristo resucitado, por el Cristo que vendrá a buscarnos. Con Él es nuestro compromiso, no con todos estos movimientos humanos y terrenales que se escudan bajo una palabra religión. Nosotros somos de la iglesia de Cristo, la iglesia que el Señor compró con su sangre preciosa que derramó en la cruz. Y esa posición en Cristo no debemos negociarla, debemos mantenerla, aunque la oposición sea fuerte. Nosotros tenemos que estar firmes en el camino del Señor. Algunos tiempos atrás, como un año, enseñamos, ¿se acuerdan? Prédicas como los linderos antiguos, las sendas antiguas y una serie de mensajes así. Porque nosotros tenemos que andar en esas sendas antiguas, que son caminos seguros, que son caminos que no están afectados por falsas doctrinas. Hoy se vive días de confusión y aún antiguos militantes en la fe, por no decir viejos militantes en la fe, aún dicen debemos escuchar a tal predicador, debemos escuchar a tal otro predicador. Pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? Pero ya es tiempo de saber de lo que la Biblia dice. Y nosotros tenemos, hermanos, que mantenernos en santidad y tenemos que mantenernos a favor de la verdad. Y tenemos, hermanos, que ser militantes en la fe en el Señor. En otras palabras, dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí debemos andar nosotros. Con los ojos puestos en Jesús. No somos seguidores de religiones, no somos seguidores de predicadores famosos. Nosotros somos gente que aprendió a vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora escuche esto. Mejor no escuche, léalo conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, el capítulo 6. Estamos hablando en esta hora acerca del camaleón. La Biblia dice que el camaleón era un reptil inmundo, impuro. La Biblia enseña acerca del camaleón, que es un reptil, hermanos, que es abominación participar de él. Y luego en la segunda parte del mensaje vamos a hablar de la lealtad a Dios. ¿Cómo debemos ser leales al Señor? Aquí en 2 de Corintios, el capítulo 6, versículo 14, yo voy a leer el verso 14 y el 17, pero después yo les recomiendo a ustedes leer todo en detalle ese pasaje. Dice así la palabra de Dios, 2 de Corintios 6, verso 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces la Biblia es clara al advertirnos. Dice, no se una en yugo desigual con los incrédulos. Todas esas religiones que estamos hablando está compuesta en su enorme mayoría, casi la totalidad, por gente incrédulo, que no conocen a Cristo, que no tienen a Jesús como el Salvador. Pero ellos hacen sus publicidades y sus marchas. Dice, hagamos marchas por Jesús. Y después salen las marchas del orgullo gay. Y ahí también van. Pero ellos dicen, vengan a las marchas, súmense a nosotros.
No importa la doctrina, lo que importa es el amor. Hacen mucho énfasis en eso. No importa lo que usted cree, lo que importa es que nosotros nos amemos. Pero la Biblia dice, no se una en yugo desigual con los incrédulos. Esto abarca un negocio, una sociedad, un cristiano con un incrédulo. Dice el incrédulo, usted ponga el trabajo, yo pongo el capital. Y el cristiano dice, qué bendición, miren. Él pone la plata, yo el trabajo. Hacemos sociedad, pero ¿qué dice? No se una en yugo desigual. La chica que me habla del príncipe azul, conocí al príncipe azul. ¿De qué iglesia es? Bueno, él no, pero yo pienso que lo voy a ganar para el Señor con el tiempo. Usted piensa, pero la Biblia dice, no se una en yugo desigual con el incrédulo. Y nosotros que somos bautistas, de sendas antiguas, creemos las doctrinas históricas de la Biblia. Y aquellos que son, mire, ellos tienen algo de los mormones, pero en realidad tienen el fervor de los testigos. No, déjelo a ellos por allá, déjeme a mí aquí en las sendas antiguas. Dice, mira, ahora tengo una versión de la Biblia en colores, moderna, con relieves, con no sé qué más. A mí déjeme con esta, que con esta fui salvo. Con esta conocí al Señor. Es del año 1960 o puede ser la del año 1909. Déjeme con eso, no me venga con Biblias modernas. Biblia del arco iris, Biblia de la mujer, Biblia de la juventud. Hay no sé cuántas clases de Biblia hoy. Pero yo creo solamente en la antigua palabra de Dios y de ahí no me muevo. Yo tengo que pararme en esto, dice la Biblia, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y el final del texto leído dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cuál es la comunión? No hay. Y nosotros somos hijos de luz. Jesús nos mandó a ser sal en esta tierra y luz en esta tierra. Cuando nos habla de sal, hay muchos cristianos, los cristianos que se han vuelto camaleón, los cristianos que adoptaron la conducta del camaleón, esos se volvieron sal insípida. Y Jesús dice, la sal insípida es cuando pierde su sabor. Y Jesús dijo, cuando la sal pierde su sabor, solamente sirve para ser hollada por los hombres. Pues así es, la vida de muchos cristianos son pisoteados por personas que se burlan. Mirá la fe, mirá el creyente, ahí está borrachito, mirá el creyente, allá anda de carnaval, mirá el creyente, allá anda de picaflor con una mujer, con otro, y lo señalan. Sal insípida, se volvieron sal insípida. Y dice el Señor, dice que nosotros tenemos que ser luz, pero la vida de los cristianos camaleones se ha oscurecido. No hay luz de Dios en ellos, no se ve la luz del Evangelio, no se ve la luz del nuevo nacimiento, no se ve la luz del militante en la fe, del militante en la Biblia. Son vidas con testimonios oscurecidos. ¿Cuántos de esos conocemos, verdad? Pero también tenemos que estar atentos porque la Biblia dice que está firme, mire que no caiga. Porque hoy otros están en oscuridad, pero mañana podemos estar nosotros en esa posición. Estad firme, constante y creciendo en el Señor. Ese es nuestro desafío. Firme, constante y creciendo en el Señor. Pero ponga atención ahora al verso 17. Segunda de Corintios 6, 17. Porque hay veces que la gente piensa que es nada más que el fervor de un predicador o el fanatismo a veces de un predicador. No, pero es la palabra de Dios, hermano. Mire la posición que Dios marca aquí, segunda de Corintios 6, pero verso 17. Usted debería leer toda la porción en su casa y meditarla. Pero dice el verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. El camaleón es un animal inmundo. El camaleón es un animal impuro. El camaleón, hermanos, como lo hemos visto allí, era una clase de animal como impuro, y hemos visto la palabra abominación, abominable. Y hay muchos cristianos que tienen esa conducta de camaleón. Y Dios dice, salid del medio de ellos. Salid, pueblo mío, apartaos, no toquéis lo inmundo. Porque si usted anda con esa clase de creyentes camaleón, usted va a ser uno más de esa tribu después. Usted tiene que andar con los que están firmes en la fe,
con los que han tomado el cristianismo como algo serio. El cristianismo no es un juego, no es el cristianismo algo de entretenimiento. El cristianismo, hermano, tiene a Cristo como el centro, y yo estoy comprometido en llevar el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Dice, hay otros que quieren diversión, quieren entretenimiento, hay otros que quieren modas. Y Dios dice, salid del medio de ellos, pueblo mío, apartaos y no toquéis lo inmundo. Y Dios no negocia su palabra. Eso dice Él y no se mueve de ahí. Es la postura de Dios. Estamos hablando sobre los cristianos camaleones. Hablaba un pastor de los Estados Unidos. Tiene una iglesia bien grande, muy linda. El viernes de la semana pasada me llamó en una videollamada. Yo no sabía ni cómo atender eso, pero al final nos vimos las caras ahí. Y hablando y compartiendo cosas de la obra y todo, que entre otras cosas él quiere venir acá. Y entonces le dije, mire, tengo un mensaje que queda mucho mejor en su voz que en la mía. Y le di los motivos, y era este mensaje, el del camaleón. Y él comenzó a reírse, y me empezó a dar el nombre de 2, 3 predicadores famosos que hemos andado juntos muchos años. Me dice, tenga cuidado porque esos son camaleones. Y aún, hermanos, muchos. Y él le explicó, pero ¿por qué son camaleones? Porque son gente que andan en las cosas de Dios, hermano, por dinero. Cuando usted escucha la doctrina de ellos, esa es una doctrina correcta, no le van a enseñar nada malo, pero el interés con el que ellos se mueven por diferentes países es por el dinero. En otras palabras, son predicadores que Dios los va a calificar como rateros honrados. Porque predican la palabra, pero son rateros en el fondo. Andan tratando de agarrar un peso por aquí y un peso por allá, y de ese modo van negociando la doctrina. Nunca me sobró la plata, nunca me faltó, pero muchísimas son las veces de gente que ofreció apoyarme económicamente, y son gente que no creen como yo. Y por algo, hermano, de honestidad, uno tiene que decir, no quiero su dinero, no puedo aceptar porque nosotros no creemos iguales. Algunos de esas personas son gente que están a favor del uso del alcohol. Dice, con moderación, dicen ellos. Pero yo soy un predicador en contra del alcohol. Y entonces, ¿por qué voy a aceptar el dinero de alguien que no cree como yo? Porque después, cuando esté en el púlpito, no voy a poder predicar sobre ese tema, porque estoy mordiéndole la mano a uno que me está dando de comer. Entonces, si usted no cree en eso como yo no quiero que usted me ofrende, no quiero recibir su ofrenda. Hermano, Dios no desampara a nadie, nunca le va a faltar al predicador fiel su sostén. Quizás nunca le va a sobrar, pero la verdad verdadera es que nunca le va a faltar. Y el rey David daba testimonio de eso en el libro de Salmos, ¿no? Decía David, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel, hermano. Usted y yo tenemos que ocuparnos de seguir su palabra, de creer su palabra, de predicar su palabra. Y después, hermano, cuando usted lo dice con certeza, creo que de esto hablaré mañana, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nosotros tenemos que ser fiel a Dios y Él va a proveer de todo. El camaleón, y cristianos como camaleón, representando la impureza, representando lo inmundo, representando lo abominable. No debemos inclinarnos a esa clase de cristianismo. Ese no honra a Dios, no agrada a Dios. Si soy cristiano, tengo que serlo de verdad. Porque esos cristianos camaleones que se camuflan, que se adaptan al ambiente, están actuando de cristiano, y la palabra en la Biblia es la palabra hipocresía. Jesús habló mucho sobre el tema. Un solo versículo para recordar. Busque por favor el Evangelio de Lucas, el capítulo 12. El Evangelio de Lucas, el capítulo 12, versículo 1. Evangelio de Lucas, el capítulo 12 y el versículo 1. Jesús está hablando y da aquí una tremenda enseñanza. Observe cómo dice Lucas 12, versículo 1.
Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura de los fariseos y la conducta del camaleón es exactamente lo mismo. El fariseo era un actor, era alguien que proyectaba una imagen a la gente de ser un buen creyente, un hombre santo. Pero Jesús en el capítulo 23 de Mateo los describe y les dice: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están limpios, pero por dentro son inmundos, limpios por fuera, inmundos por dentro. Jesús los describía, ellos eran el estilo camaleón, acostumbraban en las plazas usar ahí sus vestidos con sus filactelias, dice la Biblia, y hacían largas oraciones para impresionar a la gente, pero eran hipócritas, eran actores. Ya hemos explicado ese término hipócrita en el idioma griego, habla de un actor, de uno que usa máscara en el teatro. Y esos eran los fariseos. Y esos son los cristianos modernos que se vuelven camaleones, que se adaptaron al mundo, que se adaptaron a las tinieblas. Y luego en la iglesia logran tener caras de santo los domingos. Se adaptan al lugar. Están en el baile y bailan como los mejores. Se conocen todas las canciones del mundo. Y vienen a la iglesia y cantan los domingos sin himnario. Conocen todos los himnos de memoria también. Así es el cristiano camaleón. Como los fariseos son artistas. Hermanos, la Biblia nos habla de tomar una posición. Ya en la parte final les voy a hablar bien de eso. Una posición, firme en el camino del Señor, firmes en la fe, como un obrero fiel al Señor, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pedro, uno de los apóstoles que con los años llegó a ser un gran pastor y uno de los mejores predicadores, un gran consejero, un hombre lleno de virtudes, pero en su juventud fue un hombre impulsivo y un hombre hasta con cierta vanidad se lo ve. Él comenzó a seguir a Jesús de lejos cuando fue apresado en el huerto de Getsemaní. Y luego lo que les voy a mencionar ahora, usted lo puede leer después en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 54 a 62. Dice que Pedro entró en el patio del sacerdote donde habían apresado a Jesús y fue y se acomodó junto al fuego. Ahí estaban los perseguidores del Señor. Ahí estaban los que tramaron la muerte del Señor y el discípulo estaba ahí junto a ellos, calentándose las manitos en el fuego. Y allí fue donde lo hablaron y le dijeron: tú eres uno de ellos. Y él dijo: no, yo no conozco al hombre. ¿Se acuerdan de eso, no? Hasta que llega el versículo 62. Es la tercera vez que Pedro lo negó. Y dice que cantó el gallo y miró a Jesús. Y dice Lucas 22, 62, y Pedro lloró amargamente. El dejar el camino del Señor, el traicionar al Señor, el abandonar la fe, siempre nos va a llevar al mismo punto: llorar amargamente. Siempre vamos a llorar amargamente. Cuando nuestro corazón se vuelve frío, cuando nuestra alma se oscurece, cuando nuestra fe queda archivada a un costado, apagada, siempre vamos a llorar amargamente. Casi 40 años y un poquito más también predicando la palabra de Dios. He visto tantas hermanas y tantos hermanos lastimarse innecesariamente en el mundo y luego regresar a la casa de Dios lastimados, porque el diablo cuando lastima, lastima feo. El diablo cuando lastima, lastima profundo. Y tenemos que volver a la casa del Señor. Y qué bueno que tenemos un Dios que dice la Biblia es amplio en perdonar, es rico en misericordia. Y Dios nos recibe y Dios venda nuestras heridas. Pero a veces uno se pone a pensar, dice: ¿para qué estuve tantos años tan lejos? ¿Para qué estuve tanto tiempo tan frío? ¿Para qué me dejé lastimar tanto por el diablo si la bendición estaba en la casa de Dios? Si la bendición estaba con mi vida cerca a la palabra de Dios. Si la bendición estaba cuando tenía comunión con mis hermanos, no con los mundanos. Y hermanos, Pedro lloró amargamente.
Y Pedro también tuvo esas conductas de camaleón en su vida. El hombre del cual le dijo a Jesús, dice: Señor, no vayas allá a la cruz. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Ese mismo Pedro, obsérvelo en una conducta de camaleón. La carta de Pablo a los Gálatas, ve ahí por favor. La carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pues este es el tema que nos ocupa en esta noche, el camaleón y la lealtad a Dios. Después de explicar este pasaje, entraremos en la recta final hablando acerca de la lealtad a Dios. Dice aquí la palabra Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios, Gálatas 2, verso 11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué estaba pasando en este pasaje? Pablo dice que tuvo que enfrentar a Pedro cara a cara. Dice, porque lo que estaba haciendo, es lo que dice el texto, lo que Pedro estaba haciendo era de condenar, dice Pablo. Así que fui y me le paré enfrente, cara a cara. No hay otra forma, hermano, frente a frente ahí. Imagínese Pedro el impulsivo, Pedro el que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿se acuerda? El hijo del siervo del sumo sacerdote. Pedro que ya enseguida quería pelear, era ahí como leche hervida, ¿no? Se derramaba enseguida. Y Pablo, que era pequeño pero era bravo, perseguidor de la iglesia, arrastraba a hombres y mujeres sacándolo de las casas, dice el libro de Hechos. Y usted dice, ahí estamos frente a una pelea para alquilar balcones, Pedro y Pablo, cara a cara. El nombre de Pablo usted sabe que significa pequeño. Y el nombre de Pedro significa roca sólida. Y ahí el pequeño y la roca sólida se enfrentaron. Y usted diría, oh, hubiese estado lindo estar ahí, ¿no? ¿Cómo fue toda esa acción ahí? Pero yo me lo imagino a Pablo ahí puesto en puntita de pies para llegar a la cara de Pedro. Porque observe el último texto que les leí, el 14. Mire lo que dice Pablo. Porque cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dice, no andaba Pedro rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Se estaba comportando como un camaleón, se estaba comportando como un hipócrita. ¿Qué es lo que sucedía? Pedro estaba con los gentiles, todo contento, hola, besos, abrazos, canciones, prédica, todo. Pero cuando aparecían los judíos, se hacía como que no los conocía los gentiles y se iba con los judíos. Y eso es lo que le molestó a Pablo. Dice, este es un camaleón, está bien con aquellos y ahora los deja aquellos y se va con los otros y así. Y entonces por eso Pablo lo tuvo que enfrentar. Si eso pasó en esta gente que fueron los apóstoles, hermanos, imagine cuántas veces vamos a estar en esa zona de riesgo de tener la conducta como un camaleón, de ser actores, no cristianos verdaderos, de ser como el camaleón. Cambiamos de colores, depende de la ocasión. Hoy me voy a la iglesia bautista, pero mañana voy a la pentecostal. Pero como tengo un amigo en los mormones, ahí vamos a ir al baile que hacen los mormones los viernes. Y después me voy a ir con los testigos de Jehová, y voy aquí, y voy allá, y pienso que todo eso está bien. Y Dios nos hace un llamado a estar firmes. Esto se llama lealtad. Y esta es la parte final del mensaje. La lealtad. Busque un momento Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 10.
Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 10. La palabra lealtad, hermanos, significa fidelidad constante. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No que seamos fieles en la primavera, que es una linda estación. No que seamos fieles en el verano, pero en el otoño y en el invierno ya no andamos bien con Dios. La palabra lealtad habla de una fidelidad constante. La palabra lealtad habla de tener la sinceridad como una virtud visible. Que la gente pueda vernos como hijos de Dios, que somos sinceros. La palabra lealtad, hermanos, quiere decir no dar la espalda. Nunca darle la espalda a un hermano, nunca darle la espalda a Dios. La palabra lealtad, hermanos, se trata de no retroceder. No retrocedo en el camino del Señor, como dice el viejo himno. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Hay tormentas, dramas, problemas, conflictos, toda clase de circunstancias adversas, pero yo decidí seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Eso es lealtad, no retroceder. La palabra lealtad tiene que ver con no traicionar. Fue algo que Judas el Iscariote nunca pudo aprender. Es eso la palabra lealtad, no traicionar. Y aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, este texto es parte del mensaje de la iglesia de Esmirna. Y dice ahí el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aquí el Espíritu Santo está advirtiendo un tiempo de persecución sobre esta iglesia. El enemigo los iba a atemorizar, echando a algunos a la cárcel. Pero es el mismo Espíritu Santo que les advierte de la tribulación que vendría y les da un gran consejo. Ustedes sean fieles hasta la muerte. Lealtad a Dios. Lealtad a Dios. Por eso nuestros hermanos en la fe murieron cantando cuando iban a ser devorados por los leones en el circo romano. Cuando llenaban las cruces con nuestros hermanos en la fe. Cuando eran decapitados. Ellos, muchos también desterrados, expulsados a otras naciones por su fe. Hermano, esa gente se mantuvo leal al Señor, nunca traicionó. Porque cuando fueron esparcidos, dice Hechos 8 del 1 al 4, dice, iban por todas partes predicando el Evangelio. No iban huyendo acobardados, sino que en medio de las persecuciones, los lugares donde iban anunciando el Evangelio. Fue la forma de extender. Y cuando la iglesia fue perseguida, fue cuando la iglesia gozó de la mejor salud espiritual en la historia. La iglesia perseguida. Nosotros estamos tan cómodos aquí, pero cómo nos cuesta seguir a Cristo, ¿no? Cómo cuesta mantenerse firme, cómo cuesta mantenerse fiel. Pero el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Esmirna y a nosotros, sé fiel hasta la muerte, no le des la espalda a Dios, no traiciones a Dios, no te vuelvas atrás en el camino. El Espíritu Santo dice, vendrán tribulaciones, vendrán tiempos difíciles, pero mantente fiel hasta la muerte. Porque quien nos amó y nos salvó fue fiel hasta la muerte. Murió en la cruz por nosotros. Se entregó enteramente. Un pasaje más y luego voy a dar algunas citas de memoria y vamos a terminar. En 2 de Samuel, capítulo 11, quiero hablarles sobre un hombre que fue muy leal. 2 de Samuel, el capítulo 11. Hablaremos allí acerca de un hombre que fue muy, muy leal. Se llamaba Urías. La Biblia dice Urías Eteo. Ya a algunos de ustedes le va a sonar un poco conocido. Ese fue el esposo de Betsabé, que fue la mujer que David la tomó para él. Usted ya conoce algo de esa historia. 2 de Samuel, el capítulo 11. Mire cómo dice la palabra de Dios ahí, versículo 6. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Después que David salió a la terraza y vio a la mujer bañarse, la codició, pecó con esa mujer.
Después de eso vino el esposo de esta mujer, se llamaba Urías. Y esto que voy a leer es lo que pasó, versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Mira, hermano, el gran David, el hombre que la Biblia dice que tenía el corazón como de Dios. Él también tuvo su tiempo de debilidad. Él también se comportó como un cristiano camaleón. Él sabía que había deshonrado a Dios, se había acostado con la mujer de Urías. No solo eso, le había dejado embarazada también. Y ahora llama del campo de batalla a su siervo fiel, su soldado fiel, Urías. David no le dice: mira que pasó algo con tu esposa. No habla nada del tema. Dice: ¿cómo está Joab? ¿Cómo están las cosas allá en el campo de batalla? Y le dice: mira, Urías, ¿por qué no te vas a tu casa y pasas allá un tiempo con tu mujer? Es lo que él le está diciendo. Porque después, cuando saquen cuenta, iba a decir: no, el embarazo era de él, no era mío. Y no solo esto, sino que cuando Urías se fue, dice, le mandó un presente, tomá un regalito. Toda la hipocresía, ¿se dan cuenta? Como los grandes hombres de Dios tienen conducta de camaleón a veces también. Y entonces Urías era tan fiel, hermano, que se quedó a dormir en la puerta del palacio. Y vinieron los chismosos. Había chismosos en esa época. Y le dijeron: David, mirá que Urías está ahí, no fue a su casa con su mujer. Y David dice: ay, ¿cómo vamos a hacer? Y lo mandó a llamar Urías. Y le dice: pero ¿por qué no estás con tu esposa y todo eso? Era lo que David quería. Y Urías le dice: no puede ser, dice, mis compañeros están en el campo de batalla, dice, yo no puedo estar ahí en la comodidad de mi hogar y con mi esposa. Yo me voy a mantener acá. Entonces David le dice, bueno, después tiene que leer toda la historia, ¿no? Pero David le dice: preséntate mañana porque te voy a reenviar al campo de batalla. Y al otro día viene Urías. Y David hace una carta para Joab. Y le está diciendo a Joab, le está dando las indicaciones. Cuando surja la batalla y se acerquen a la ciudad, mándenlo al frente a Urías. Cuando el enemigo responda de la ciudad, que todos se abran y lo dejen a Urías pelear solo. David planeó todo el crimen. Y así sucedió. Y después tiene que ver cuando Joab manda la carta y dice: si David te pregunta de las pérdidas que hemos tenido y todo, tú dile que tu siervo Urías ha muerto. O sea, lo mandaron a la muerte. Mire lo que llega a un cristiano camaleón. ¿Se dan cuenta? Cuando uno no anda bien con Dios, las locuras que puede hacer. Y como resultado de todo eso, no voy a entrar en el tema, pero lea el Salmo 38 y lea el Salmo 51, donde David cuenta todo el sufrimiento que le costó eso. El haberse quedado con la mujer de Urías y el haber planeado la muerte de Urías. Todo está escrito en el Salmo 38 y el 51 en detalles. El sufrimiento fue extremo de David. Pero como anticipo, le voy a decir lo que Dios opinó de todo lo que hizo David, del gran salmista, del gran guerrero que venció a Goliat, del hombre que tenía el corazón de Dios. Mire lo que dice Dios, verso 27, observe. Segunda de Samuel 11, verso 27. Mire, ya murió Urías, todo eso, dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿cómo dice su Biblia? Fue desagradable ante los ojos de Jehová. La conducta de un cristiano camaleón. Dios dice: todo eso, la gente te ve como un fenómeno, pero yo que te estoy mirando desde el cielo, todo esto ha sido desagradable delante de mis ojos. ¿Cuánta gente en las iglesias se lleva por la opinión de los demás? Dice: usted es un buen cristiano, usted es ejemplar.
usted es un buen cantante, usted es un buen predicador, usted es un buen administrador. Y toda la gente se cree, se conforma con eso, pero Dios puede tener una opinión muy diferente, porque Dios conoce nuestra vida íntima y Dios conoce nuestros secretos, y no hay ninguna cosa que pueda quedar encubierto a los ojos de Dios. Por lo tanto, ya deberíamos ir aprendiendo que no nos favorece la conducta de cristiano camaleón. Debemos ser cristianos verdaderos, hermanos. Debemos ser cristianos que estamos firmes, bien parados en la fe, buscando glorificar a Dios con cada uno de nuestros actos. No es fácil, pero tenemos que intentarlo. No es fácil, pero tenemos que lograrlo. Y ahora observe esto. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y ahora sí, la parte final, todo de memoria. Esto que estoy hablando hoy, ser un cristiano camaleón o ser un cristiano leal al Señor, esa es la dura batalla que emprendemos en este mes de enero hasta el mes de diciembre. Ese es nuestro desafío. Tenemos 12 meses para ser triunfadores y no ser un cristiano camaleón y ser un cristiano leal a Dios. La batalla va a ser dura, lo podemos anticipar. Tropiezos vamos a tener, algunas derrotas vamos a tener, pero tenemos que mantenernos firmes durante todo este año. Ese es el desafío, hermano, para este 2023. No estar adheridos a la conducta del camaleón, sino ser leales a Dios. Hay muchos que les gusta el salpicón de aves y el salpicón de religión. El salpicón de ave, usted agarra un poco de pollo y hierve unas papas y le pone unas arvejas y alguito más, no sé qué más puede ir, algunas aceitunas quizás, algunos cuadraditos de queso y luego baña todo eso con una mayonesa y le manda el salpicón ahí, ¿no? Y así andan algunos con salpicón de religión, un poquito de los testigos de Jehová y un poquito de los pentecostales y un poquito de los metodistas y un poquito de los adventistas y ya no dejemos de lado a los bautistas. Y se arma un salpicón adentro nuestro, pero tenemos que estar firmes en el Señor. Ahora, mire, hermano, esto es lo que les va ahora de memoria. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dijo Jesús en Mateo capítulo 6, no se puede servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás a otro. O eres camaleón o eres leal. No hay un caminito en el medio ahí donde usted pueda acomodarse. O es camaleón o es leal. No puede servir a dos señores. Amará a uno y aborrecerá al otro. Y seguidamente dice Jesús, no puede servir a Dios y a la riqueza. Jesús mismo decía en otras palabras, aquello que es del César, dale al César. Y a lo que es de Dios, déselo a Dios. ¿Es una cosa o es otra? ¿Camaleón o leal? Dice el Señor, dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Es una cosa o es la otra? Algunos no son ni chicha ni limonada, algunos no son ni blanco ni negro, son grises. Gris es el color de la indefinición, y hay muchos que están indefinidos. Dice un poquito de camaleón y un poquito de lealtad a Dios. No, ¿es una cosa o es la otra? Porque es el mismo Señor Jesucristo que dijo en Mateo 12:30. Dice, el que conmigo no junta, desparrama. Cuando Dios nos mira hoy, ¿estamos juntando o estamos desparramando? Ese mismo pasaje comienza diciendo, Mateo 12:30, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y agrega el Señor, el que conmigo no junta, desparrama. ¿Estamos con el Señor o estamos en contra del Señor? ¿Estamos juntando con Él o estamos desparramando? Pues también es la palabra de Dios que dice en Gálatas 4, verso 4, dice, la amistad del mundo es enemistad con Dios. ¿A dónde estamos hoy? ¿Estamos en el mundo o estamos en el camino del Señor? Si estoy entregado a la mundanalidad, me vuelvo enemigo de Dios. La Biblia dice, no hay un lugar intermedio. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hermanos, dice también la palabra del Señor en 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 21. Dice, no se puede sentar. Primero habla de la copa del Señor y la copa de los demonios. Y después habla de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No puede estar en los dos. Eso se habla en relación a la Santa Cena. ¿En qué mesa nos sentamos nosotros? ¿En la mesa del Señor o en la
de los demonios. Si yo insisto en la pregunta, ¿qué me va a decir usted? Mire, usted ya me conoce, que soy un poquito distraído, la verdad que no sé bien, yo me siento, pero ahora que me dicen, no, ¿dónde? Tiene que saber, ¿en la mesa del Señor o en la mesa de los demonios? Elías, el gran predicador del Antiguo Testamento, el predicador de fuego, en Primera de Reyes 19:21, al lado del rey Acab, que era el rey traidor, el que llevó al pueblo de Dios a la apostasía, Elías se paró delante del pueblo y dice así, Primera de Reyes 19, verso 21, dice Elías, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Hermano, ¿se da cuenta que no tenemos alternativa? ¿Es una cosa o es la otra? ¿Camaleón o lealtad a Dios? La decisión es importante. Y la batalla para los que deciden ser leal a Dios va a ser dura. Pero estamos en el primer mes de un nuevo año. Si no lo intentamos ahora, no lo vamos a intentar nunca. Tenemos que pararnos y tenemos que ponernos firmes. Porque cuando yo me comporto como un camaleón, perdí mi identidad, hermano. Se imagina que alguien venga y le pregunta a usted, ¿cómo te llamas? Oh, pero puede creer que no me acuerdo. A ver, déjemelo pensar. Espiritualmente hablando, cuando alguien le pregunta ¿de qué lado está? Yo estoy de Cristo, yo estoy firme por Cristo, yo soy de Cristo, estoy definido. Soy una persona que tiene convicciones en la Biblia, mis raíces están en la Biblia. Yo sé bien en quién he creído, decía Pablo. Eso deberíamos hablar así cada uno de los cristianos. Yo sé bien en quién he creído. Mi fe está en Cristo, mi fe no cambia, mi fe está firme. Hermanos, los apóstoles y otros grandes predicadores como Esteban, cuando dieron su vida, muchos de ellos, hermanos, fueron apedreados como Esteban. Otros, hermanos, sus cuerpos fueron desollados. Se cree que fue Matías a quien lo pusieron sobre la mesa y entre 6 personas con cuchillo le destrozaron el cuerpo, los desarmaron. Santiago el menor, dice la historia, fue atravesado por una lluvia de flechas. Tomás fue muerto con una lanza, abierto desde abajo hacia arriba. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Pablo fue decapitado. Juan el apóstol fue puesto en una fuente enorme de aceite hirviendo. Y todos aquellos hombres y mujeres que murieron, hermano, no fue por una religión terrenal, fue por el Cristo eterno, dieron sus vidas. Eran gente que tenían sus convicciones bien puestas en la palabra de Dios, su fundamento estaba ahí. Hermano, si usted tiene un corazón vacío, si usted tiene solamente la cáscara de un cristiano, pero adentro no tiene nada, usted está en una mala posición. Si usted es una clase de personas que anda aquí por esta vida y no tiene los ojos puestos en Jesús, todas sus metas están equivocadas. Todas sus metas están equivocadas. La única forma de conducirse bien en esta vida es hacerlo con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por eso la pregunta de nuestro mensaje hoy era, ¿soy un cristiano camaleón o soy una persona fiel a Dios? Hoy es un buen tiempo para tomar decisión. ¿Qué hemos estado haciendo con nuestra vida? Después de el acto de amor más grande que Jesús mostró en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros los pecadores, después de haber lavado nuestro pecado con su sangre preciosa, después de habernos colocado como miembros de la familia de Dios y herederos de la vida eterna, después de ponernos en el camino angosto de la salvación y estamos yendo hacia la patria celestial, ¿cómo voy a responder ante todo lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Con una conducta de camaleón o con lealtad a Dios? Necesitamos hablar con Dios, necesitamos aprender y necesitamos corregir, pero sobre todas las cosas necesitamos tomar la cruz de Cristo de verdad y seguirle con fidelidad cada día. La única vida que vale la pena vivir es aquella vida que es fiel a Cristo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a hablar con Dios, hermano. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar en esa palabra que Dios nos trajo en este día. Es una palabra que nos confronta
quizás por momentos nos abofetea, pero con la intención de que nos haga reaccionar, que nos haga despertar, y con la invitación de vivir un cristianismo de verdad. Es importante una decisión, es importante hablar con Dios en este momento. Te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que ella es viva y eficaz, y sabemos que ella entra a lo profundo de nuestro ser, hasta los huesos, Señor. Y también sabemos que tu palabra no vuelve vacía, es como un martillo que quebranta la piedra. Y a veces tenemos el corazón tan endurecido, Dios, que necesitamos que tu palabra trabaje en nuestra vida. Obra, Señor, y guíanos a una decisión importante para nuestra vida. Ya hemos reconocido que tú eres nuestro Salvador, pero necesitamos hoy decírtelo una vez más, Señor, que queremos ser tus seguidores y que queremos mantenernos firmes en el camino a pesar de las luchas, de las adversidades. Por eso pedimos por poder de lo alto que tú nos ayudes, Señor, y que podamos avanzar dando un testimonio que honre y que glorifique tu santo nombre. Bendice tu palabra, Dios, bendice las decisiones que vamos a tomar en este día. Y todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano Omar.